Me llamo Jorge, y durante mucho tiempo creí que el matrimonio era como el cemento. Si lo mezclas bien y le das tiempo para fraguar, nada puede agrietarlo. Tenía 28 años, llevaba 7 casado con Elena, y genuinamente pensaba que éramos a prueba de balas. Habíamos sobrevivido todos juntos. Dormir en colchonetas inflables porque no podíamos permitirnos una cama de verdad. Comer pasta durante semanas cuando el dinero escaseaba. Discusiones que duraban hasta el amanecer. Y aquella vez en que me olvidé por completo de nuestro aniversario porque estaba haciendo dobles turnos en el almacén. Ella me perdonó esa noche, me rodeó con los brazos a las 2 de la mañana y susurró: «Somos un equipo, Jorge, recuérdalo siempre». Esas palabras se convirtieron en mi ancla. Elena era increíble, de lengua afilada, apasionada, el tipo de mujer que podía iluminar una habitación con solo entrar. Tenía opinión sobre todo y no tenía miedo de compartirla. Mientras tanto, yo era el tipo callado, firme y predecible. Ella solía llamarme su roca y decía que yo le ponía los pies en el suelo cuando la cabeza se le iba a las nubes. Durante años, llevé esa descripción como una medalla, sin entender que también significaba que era fácil de ignorar. Pero nadie te dice lo que realmente pasa en algunos matrimonios. A veces la persona que más amas empieza a tratarte como ruido de fondo. No ocurre de la noche a la mañana con alguna traición dramática o una pelea explosiva. Es más como el agua filtrándose lentamente por las grietas de una cimentación, congelándose y expandiéndose hasta que todo empieza a desmoronarse. Primero fueron sus ojos derivando a otro sitio mitad de conversación. Luego vinieron los suspiros que ya no se molestaba en disimular cuando le preguntaba cómo le había ido el día. Los pequeños gestos de cariño que yo solía tener. Prepararle el almuerzo, arreglar el grifo que goteaba en la cocina, meter la compra mientras ella miraba el móvil, pasaron completamente desapercibidos. Seguía diciéndome que solo estaba estresada, que los matrimonios tienen baches, que ese periodo de frialdad pasaría. Pero el invierno se alargó más de lo que debería. Recuerdo cómo ella solía tocarme el hombro cuando pasaba por mi lado en el pasillo. Un gesto tan pequeño, pero que lo significaba todo. Un día simplemente se detuvo. Durante las noches de película, cuando yo estiraba la mano hacia la suya, se apartaba como si hubiera interrumpido algo sagrado. Empezamos a dormir en extremos opuestos de nuestra cama grande, con un muro invisible de resentimiento no expresado entre nosotros. Lo intenté todo. Le propuse salir a cenar. Sugerí escapadas de fin de semana, incluso simples paseos por el barrio para hablar. Ella siempre tenía una excusa preparada. Demasiado agotada del trabajo, demasiados recados que hacer. Quizás el fin de semana que viene. El fin de semana que viene nunca llegó. Los chistes internos que solíamos compartir desaparecieron del todo. Esas miradas cómplices que nos lanzábamos a través de las habitaciones, llenas de gente, se extinguieron. Sonreía más a la pantalla del teléfono que a mí. Lo peor no fueron las peleas. Fue cuando dejamos de pelear del todo. La gente asume que gritar y chillar significa que una relación se está rompiendo, pero el silencio es el verdadero asesino. Nos convertimos en fantasmas que rondaban una casa que habíamos construido juntos, ese mismo lugar donde antes bailábamos descalzos en la cocina a medianoche con todas las ventanas abiertas. Luego llegaron las sonrisas burlona. Sutiles al principio, solo breves puestas de ojos cuando yo decía algo que a ella le parecía estúpido. Hacía un comentario y ella fruncía los labios y miraba para otro lado, como si fuera un familiar molesto que tuviera que tolerar en las reuniones familiares. Dolía más que cualquier insulto directo. Una tarde, después de otro día caminando sobre cáscaras de huevo, finalmente hice la pregunta que había estado temiendo. Mantuve la voz tranquila y sin confrontación. «Elena, ¿eres feliz con nosotros?» No respondió de inmediato. Solo me miró con esos ojos cansados y dijo: «¿Para qué haces preguntas cuando ya conoces las respuestas?» Esa frase me golpeó como un puñetazo. Asentí. Salí al garaje y me quedé mirando la pared durante más de una hora, sin saber cómo volver a entrar. Empecé a caminar encorvado, a hablar más bajo, a reírme menos. Ya no vivía, solo sobrevivía. Me había convertido en el tipo que aparecía, pagaba la hipoteca, sacaba la basura los martes por la mañana. No un compañero, no un amante, solo un marcador de posición que mantenía la casa en funcionamiento. No sabía cómo irme porque irme me parecía una derrota. Romper las promesas que había hecho en ese altar 7 años atrás. Para bien, para mal, ¿verdad? Pero nadie te explica qué se supone que debes hacer cuando lo malo no es traición y maltrato, sino lenta apatía y desprecio quemando todo a fuego lento. Entonces la hermana de Elena,
Victoria, se mudó a casa tras su turbulento divorcio, y todo empeoró 1000 veces. Victoria era todo lo que Elena solía ser, pero amplificado. Ruidosa, dramática, completamente ensimismada. No tenía dinero para una fianza de su propio piso, ni muebles, ni un plazo para marcharse. Y tenía el talento de hacer que cada conversación girara alrededor de su drama personal. Vi cómo la personalidad entera de Elena cambiaba cuando Victoria estaba cerca. Más risas, conversaciones más animadas, chistes internos que deliberadamente me excluían. Por las mañanas yo preparaba café para Elena y para mí. Pero de alguna manera Victoria recibía el suyo primero, con crema batida y canela. El mío llegaba tibio, una pequeña señal de que había bajado otro peldaño en la escala de prioridades. Victoria se apropió de mi despacho en casa para sus proyectos creativos y sesiones de yoga. Su ropa cubría el suelo del baño. Su música retumbaba a través de las paredes hasta la medianoche. Sus amigos aparecían sin avisar para improvisadas catas de vino en nuestro salón. Me sentía un extraño en mi propia casa, andando de puntillas alrededor de la vida de otra persona mientras la mía desaparecía pieza a pieza. Una tarde, decidí sorprender a Elena con comida para llevar de su restaurante tailandés favorito. Lo había estado planeando todo el día, imaginando su cara iluminándose, quizás conseguir una sonrisa genuina por primera vez en semanas. En cambio, entré y encontré a Victoria enseñándole a Elena a decorar cupcakes, harina en el pelo de las dos, riéndose de alguna comedia romántica que nunca había escuchado. Hicieron una pausa cuando entré. Me saludaron con asentimientos corteses, y volvieron directamente a su sesión de vinculación. Me comí el pad thai solo en la barra de la cocina, escuchando su conversación flotar frente a mí como si ni siquiera estuviera ahí. Esa noche no pude dormir. Deambulé de habitación en habitación buscando algún rastro del hogar que Elena y yo habíamos creado juntos. Pero la casa reflejaba lo que ya había pasado. Me había convertido en un extra de mi propia vida, mirando desde las gradas como mi matrimonio se disolvía a tiempo real. Todo estalló en la barbacoa familiar de Elena 3 meses después. Sus parientes nunca habían sido mis mayores fans, pero me toleraban bien cuando Elena y yo estábamos sólidos. Ahora podía sentir su indiferencia como un peso físico. Cogí una cerveza de la nevera portátil e intenté pasar desapercibido, pero el aislamiento me seguía a todas partes. Victoria, ya borracha a las 2 de la tarde, me divisó rondando cerca de la parrilla y gritó para que todos oyeran. Jorge, no pongas esa cara de nervioso. Te prometo que aquí nadie va a morderte. La mesa del picnic entera estalló en carcajadas. Forcé una sonrisa y me acerqué intentando desviar la atención con algo de charla. Todo huele de maravilla, señor Patón, le dije al padre de Elena que manejaba la parrilla con su expresión seria de siempre. Victoria dio unas palmadas en el banco a su lado. Siéntate, Jorge. Vamos a tener una conversación de verdad. La manera en que dijo de verdad me apretó el estómago. Me senté de todas formas intentando proyectar una confianza que no sentía. Se inclinó hacia mí, con el vino en el aliento, y susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran. Jorge, hipotéticamente hablando, si Elena alguna vez te pusiera los cuernos, ¿llorarías? La pregunta cayó sobre el grupo como una granada. Las carcajadas explotaron desde todas las direcciones. Los primos de Elena, sus tíos y tías, amigos de la familia que llevaba años conociendo. Me quedé ahí sentado sujetando la cerveza, con la cara ardiendo, intentando procesar lo que acababa de pasar. Alguien gritó desde el otro extremo del jardín. Puede que ya lo haya hecho. Otra voz añadió. Sí, ¿qué hay de ese monitor de su gimnasio? Las carcajadas se hicieron más fuertes, rodando por el jardín como truenos. Miré hacia Elena buscando alguna señal de que iba a cortar esto, a defenderme, a hacer algo para detener la humillación. Estaba sentada en una tumbona con una copa de vino blanco, y por un momento vi una pequeña sonrisa burlona en sus labios. No vergüenza por mí, no rabia ante la crueldad de Victoria. Diversión, como si esto fuera exactamente el espectáculo que había estado esperando. Luego Elena habló, con la voz llevándose claramente por el jardín. Bueno, tampoco es que esté rompiendo ningún récord en la cama de todas formas. Las carcajadas llegaron a un crescendo. Gente literalmente doblándose, limpiándose las lágrimas de los ojos. Sentí algo frío y afilado deslizarse por mi pecho, reemplazando el calor de la vergüenza con algo mucho peor. Me levanté despacio, puse la cerveza en la mesa del picnic y miré alrededor a toda esa gente que había considerado familia durante 7 años.
Se lo estaban pasando en grande a mi costa, tratándome como su saco de boxeo personal. El padre de Elena se reía detrás de la parrilla. Su madre se tapaba la boca intentando disimular la risa. Victoria parecía absolutamente encantada con ella misma. Mensaje recibido, dije tranquilamente, pero de alguna manera, todos me escucharon. Las risas murieron al instante. Encontré los ojos de cada uno de ellos uno por uno, dejando que el peso de esas 2 palabras se asentara sobre el grupo. La sonrisa de Victoria se congeló en su cara. La sonrisa burlona de Elena desapareció del todo. Durante unos 10 segundos, el único sonido fue la carne chisporrotando en la parrilla. Caminé hacia la puerta lateral, cada paso deliberado y tranquilo. La madre de Elena gritó detrás de mí. «Jorge, cariño, ¿a dónde vas?» Me paré con la mano en el pestillo y miré atrás. «Gracias por la hospitalidad, señora Patton. Que disfruten el resto de la tarde». Luego pasé al otro lado y seguí andando, dejando atrás las risas nerviosas y el silencio incómodo que había reemplazado a su cruel diversión. Caminé 6 manzanas hasta donde había aparcado el coche, con la mente completamente despejada por primera vez en meses. Me habían mostrado exactamente qué significaba yo para ellos, y por fin había escuchado el mensaje alto y claro. No era familia, ni siquiera era un amigo. Era su entretenimiento, su saco de boxeo, su blanco conveniente cuando necesitaban reírse de alguien. Esa noche, mientras Elena seguía en casa de sus padres probablemente repasando cada momento hilarante de mi humillación pública, tomé una decisión que llevaba meses gestándose. No iba a quedarme para la segunda parte. Me desperté a las 4:30 de la madrugada con una claridad de propósito circulando por las venas. Me moví por la casa como un fantasma, llenando 2 bolsas grandes con todo lo que realmente necesitaba. Ropa, portátil, documentos importantes, el dinero de emergencia que había ido ahorrando sin decirle nada a Elena. Dejé una nota simple en la encimera de la cocina. Espero que el chiste valiera la pena. Debajo, los papeles del divorcio que había mandado preparar semanas antes, cuando finalmente acepté que nuestro matrimonio ya estaba muerto. A las 5:15, salí a marcha atrás de nuestra entrada por última vez. Conduje hacia el este siguiendo carreteras secundarias que había estudiado durante noches de insomnio, rumbo a una cabaña que había alquilado por internet usando un nombre falso y tarjetas prepago. El lugar pertenecía a un señor mayor llamado Fernando, que anunciaba privacidad garantizada, sin preguntas. La cabaña estaba en mitad de ningún sitio, rodeada de pinos y silencio absoluto. Sin vecinos, sin cobertura, sin wifi. Solo yo y 40 hectáreas de bosque. Por primera vez en años, podía respirar sin sentir el juicio de alguien aplastándome el pecho. Instalé portátil en una mesa de madera junto a la ventana y empecé a aceptar trabajos de programación como freelance. Mis clientes no se preocupaban de dónde trabajaba mientras el código se entregara a tiempo. Los días cayeron en un ritmo tranquilo. Trabajar hasta mediodía, almorzar algo sencillo, largas caminatas por el bosque. Cortaba leña, aprendí a identificar el canto de los pájaros, leí libros de la colección de Fernando. Por las tardes cocinaba comidas básicas y comía a la luz de la lámpara escuchando búhos y zorros en lugar de risas crueles e insultos susurrados. Durante 3 meses viví completamente desconectado, sin redes sociales, sin llamadas telefónicas, sin contacto con mi vida anterior. Me dejé crecer la barba, adelgacé de tanto senderismo, desarrollé callos de partir troncos. Lo más importante, recordé quién era yo antes de convertirme en el felpudo de Elena y el chiste de Victoria. Con el tiempo, la curiosidad pudo conmigo. Conduje al pueblo y revisé el correo antiguo desde la biblioteca pública. 67 mensajes sin leer, la mayoría de Elena. Los primeros eran enfadados. Huir como un cobarde no va a solucionar nada. No puedes simplemente desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles. Es tan típico de ti, Jorge. Pero con las semanas, el tono cambió. La desesperación se fue colando. Por favor, solo dime que estás bien. Encontré los papeles. Necesitamos hablar. Luego llegaron los intentos de manipulación. Victoria se siente fatal por lo que pasó. Solo fue una broma que fue demasiado lejos. Eres demasiado sensible con esto. El mensaje que me rompió el corazón estaba casi al final. He estado pensando en nosotros, en lo que teníamos antes. Quizás podemos arreglarlo. Demasiado tarde. Había tenido 7 años para arreglar las cosas, pero eligió quedarse de brazos cruzados mientras su hermana destruía el poco respeto que me quedaba. Por amigos comunes me enteré de que mi desaparición había causado bastante revuelo en casa.
Victoria tuvo que mudarse cuando Elena no pudo pagar la hipoteca sola. Resultó que yo había estado gestionando más finanzas de lo que nadie se imaginaba. El negocio del padre de Elena tropezó cuando descubrió que yo había llevado sus libros de contabilidad durante los últimos 3 años. Toda la familia estaba intentando desenredar sistemas financieros que yo había organizado y mantenido sin reconocimiento alguno. Elena mandó mensajes cada vez más frenéticos pidiéndome que devolviera sus llamadas, que le ayudara a ordenar documentos fiscales, que le explicara dónde había guardado papeles importantes. Vendió su coche para pagar cuotas hipotecarias. Se mudó a un estudio. Vio cómo su círculo social se reducía mientras la gente tomaba partido. Victoria, mientras tanto, se convirtió en persona non grata entre sus amigos. Resulta que a la gente no le gusta que la asocien con alguien que destruye matrimonios por entretenimiento. 6 meses después de que yo desapareciera, Elena rastreó de alguna manera la dirección de la cabaña y apareció sin avisar. La encontré en mi porche en mitad de una tormenta de lluvia, empapada hasta los huesos, agarrando una carpeta de papeles del divorcio firmados. El pelo más corto. Había adelgazado, y sus ojos guardaban algo que no había visto en años, remordimiento genuino. Jorge, dijo con la voz apenas audible sobre la lluvia, necesitaba encontrarte. Decirte que lo siento, decirte la cara que asumo plena responsabilidad por haber destruido lo mejor de mi vida. Me tendió la carpeta con manos temblorosas. Lo firmé todo. No he venido a suplicarte que vuelvas. He venido porque mereces algo mejor de lo que yo te di, y necesitaba que me oyeras decirlo. La invité a pasar, preparé café, la dejé hablar. Admitió que se había dejado llevar por la influencia tóxica de Victoria, que había empezado a verme como aburrido y predecible en lugar de firme y fiable. El incidente de la barbacoa fue su momento de tocar fondo. Verme alejarme con esa dignidad tranquila mientras ella estaba ahí sentada sonriendo con suficiencia la hizo darse cuenta del tipo de persona en que se había convertido. Pasé 7 años con alguien que habría movido montañas por mí, dijo con las lágrimas corriéndole por la cara, y lo desperdicié porque pensé que era demasiado buena para un amor ordinario. Pensé que merecía emoción y drama en lugar de lealtad y compañerismo. Escuché sin interrumpir. Luego le dije tranquilamente lo que había aprendido durante mis meses a solas. Elena, pedir perdón es importante, pero no deshace el daño. No solo me hiciste daño ese día. Me mostraste exactamente lo poco que significaba para ti durante meses, quizás años. Aquella barbacoa solo fue el gran final. Asintió, entendiendo que no iba a obtener el perdón que esperaba. Cuando dejó de llover, se puso en pie para irse. Sé que probablemente nunca me perdonarás, dijo en la puerta, pero espero que algún día encuentres a alguien que aprecie al hombre increíble que eres. Merecías algo mucho mejor de lo que yo te di. Después de que se fue, me senté en el porche viendo el sol romper entre las nubes. Sentí algo que no experimentaba desde hacía años, una paz completa con mis elecciones. Ya no estaba enfadado, no estaba amargado ni resentido, simplemente era libre. 1 año después, sigo en estas montañas, sigo trabajando desde aquí, sigo cortando mi propia leña. He empezado a salir con una guardabosques llamada Sofía, que cree que mi fuerza tranquila es atractiva en lugar de aburrida. Hacemos largas caminatas juntos, cocinamos comidas sencillas, mantenemos conversaciones en las que no tengo que competir por atención y aprobación. A veces pienso en aquella barbacoa, en el momento en que todo se cristalizó. Una parte de mí le está agradecida a Victoria por ser tan cruel y tan pública. Me dio la claridad que necesitaba para salvarme a mí mismo. La devastación financiera en casa fue incluso peor de lo que había escuchado inicialmente. A través de un amigo mutuo que seguía en contacto, supe que Elena tuvo que declararse en bancarrota 8 meses después de mi partida. Resultó que yo había estado gestionando en silencio no solo nuestras finanzas domésticas, sino también el pequeño negocio de construcción del padre de ella y la tienda online de la madre. Había configurado sus sistemas de contabilidad, gestionado sus declaraciones de impuestos, manejado sus relaciones con proveedores, negociado sus pólizas de seguros. Todo ese trabajo lo había hecho gratis. Familia ayudando a familia, nunca pidiendo reconocimiento ni compensación. Cuando desaparecí, todo su ecosistema financiero colapsó como un castillo de naipes. Victoria, mientras tanto, tuvo su propio ajuste de cuentas. Después de que Elena la echó de casa, estuvo rebotando entre sofás de amigos durante meses. Sus publicaciones en redes sociales, antes llenas de fotos de fiestas y comentarios sarcásticos, se convirtieron en posts cada vez más desesperados sobre amigos falsos y traición familiar.
Las mismas personas que antes le seguían la corriente se cansaron de su complejo de víctima. Acabó volviendo a casa de sus padres mayores, una mujer de 42 años reducida a dormir en el cuarto de su infancia. Pero la consecuencia más devastadora fue lo que pasó con la relación de Elena con su familia extendida. El incidente de la barbacoa había expuesto algo feo en su dinámica familiar, su disposición a atacar en grupo a un extraño por entretenimiento. Después de que yo me fui, otros miembros de la familia empezaron a examinar su propio comportamiento más críticamente. El primo de Elena, Miguel, que había sido una de las voces más sonoras burlándose de mí ese día, le dijo más tarde a la gente que se sentía asqueado a pensarlo. Le había caído bien. Me consideraba buena persona, pero se dejó llevar por la mentalidad de manada. Esta autorreflexión creó fracturas en la unidad familiar de la que siempre se habían enorgullecido. Elena tuvo que vivir con la culpa de saber que ella misma había participado. Eso la acompañaría durante mucho tiempo. Cuando hablamos en la cabaña dijo algo que no olvidaré jamás. Antes pensaba que yo era la que sufría en nuestro matrimonio porque me sentía aburrida e ignorada. Pero ahora veo que yo era la cazadora. Fui desgastando tu espíritu poco a poco y me decía a mí misma que era culpa tuya por ser demasiado sensible, demasiado necesitado, demasiado corriente. Te convertí en mi saco de boxeo emocional y luego te culpé por no contraatacar lo suficiente. La guardé la cabaña, por cierto. Se la compré a Fernando cuando se jubiló y se fue al sur. Es mi hogar permanente ahora. Un espacio seguro donde nadie puede burlarse de mí ni tratarme como una broma. Aquí la única opinión que cuenta es la mía. Y la única aprobación que necesito es la del rostro que veo en el espejo cada mañana. El lugar se ha convertido en un refugio para Sofía y para mí. Organizamos acampadas con sus compañeros de trabajo. Compartimos cenas con amigos que valoran las conversaciones amables en lugar de los chistes crueles. He aprendido a confiar en mis instintos de nuevo, a notar las señales de advertencia pronto, y a apartarme de las personas que no traen paz a mi vida. A veces recuerdo aquella barbacoa, el momento en que todo se aclaró. Curiosamente, le estoy agradecida a Victoria por haber sido tan cruel delante de todos. Me dio el empujón que necesitaba para salvarme de años de miseria lenta y silenciosa. De una forma extraña, la familia de Elena me hizo el mayor regalo. Me mostraron que valía más que ser su blanco. Mirando atrás, veo cómo permití su comportamiento al no establecer nunca límites, al no llamarles nunca la atención, al no pedir nunca el mismo respeto que yo les daba. Confundí ser útil con ser valorado. Pensé que su tolerancia significaba aceptación cuando en realidad solo era conveniencia. Así que esta es mi historia. Una barbacoa familiar se convirtió en la chispa de la mejor decisión que tomé en mi vida. A veces el peor día de tu vida te lleva directamente hacia el primero del resto de tu vida. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para pasar por esa puerta y seguir caminando hasta que encuentres el sitio a que realmente perteneces. Gracias por ver este video hasta el final. Si disfrutas de mi contenido, por favor apoya al canal dándole a me gusta y suscribiéndote. Significa mucho para mí. Cada video requiere mucho tiempo y esfuerzo. Tengo que desplazarme por la ciudad para encontrar un lugar tranquilo, libre de ruido y multitudes, y así garantizar la mejor calidad de grabación posible y una experiencia agradable para ti. Tu apoyo me ayuda a seguir creando nuevas historias. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.